Se ve mi pantalla, sí se ve mi pantalla, por si acaso. Sí. Ya listo. Entonces vamos a ver sobre lo que es el interior de la célula. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden interrumpirme, no se preocupen. Y bueno, vamos a hablar primero sobre lo que van a ver. Me olvidé de quitar eso, lo que hice texto. Bueno, vamos a hablar primero de que el interior de la célula, obviamente tenemos lo que es el citoplasma y también vamos a tener algo que está dentro del citoplasma. El citoplasma es el líquido acuoso que se encuentra dentro de la célula y en él van a estar flotando las organelas. Asimismo, como toda cosa, así como el cuerpo humano tiene un esqueleto, ¿no? Que le va a brindar, perdón, protección, movilidad y asimismo estructura y forma al cuerpo humano, la célula también tiene un esqueleto, denominado un citoesqueleto. Como su mismo nombre lo dice, cito de célula, esqueleto de esqueleto, ¿no? La definición de citoesqueleto exacto que te dice el libro es que es una red de filamentos y cilindros de proteína que le va a dar soporte estructural a la célula, determina su forma, organiza su contenido y dirige, eh, eh, ahí creo que escribí mal, pero dice, es distribuye, dirige y distribuye el movimiento de la célula como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al citoesqueleto la célula se puede mover en partes iguales, ¿ok? Asimismo, como se lo dije, va a ser una red totalmente de filamentos y cilindros, específicamente de proteínas, en la cual cada uno va a tener una proteína que lo va a conformar, que es lo que lo vamos a ver en las siguientes imágenes, ¿ok? Uno de los primeros filamentos que vamos a encontrar en lo que viene a ser la célula va a ser los microfilamentos, los cuales son pequeños filamentos, por eso se denominan microfilamentos, los cuales van a tener un grueso de casi 6 nanómetros y están hechos de proteína. ¿Cuál proteína? Exactamente la actina. Eso tienen que aprendérselo de memoria. Los microfilamentos van a estar compuestos por cuál proteína, por la actina. Es lo principal que tienen que saber. Asimismo, gracias a estos microfilamentos se va a poder formar lo que denominaba la red terminal, que no sé si se acuerdan cuando vimos lo que eran las microvellosidades, que la fusión de lo que viene a ser o la unión de los que viene a ser la actina o los microfilamentos de la microvellosidad con los microfilamentos del citoesqueleto se denominaba red terminal. Esta red terminal es lo que va a formar el verdadero esqueleto de la membrana. ¿Por qué esqueleto de la membrana? Porque acuérdense que esta red terminal, ¿dónde se adosaba? Justamente abajito de la membrana celular, justamente al lado de esa membrana, la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque tiene estrecha relación con lo que vienen a ser las microvellosidades. Parece que las microvellosidades eran prolongaciones del mismo citoplasma, la misma membrana celular, que aumentaba la absorción de lo que vienen a ser las células. Por eso se encontraban en lo que vienen a ser las asas intestinales. ¿Ya? Entonces, estos microfilamentos son importantísimos para formar esta famosa red terminal, que estudiamos en microvellosidades. Asimismo, va a tener diferentes funciones también denominadas. Por ejemplo, va a establecer funciones en las uniones celulares. ¿Por qué en las uniones celulares? Aquí es donde voy a hacer un zoom gigante. ¿Ok? Esto es un desmosoma, también lo veremos con los filamentos intermedios, pero hay algunas uniones celulares, bueno, aquí no lo dice, pero hay algunas uniones celulares que gracias a los microfilamentos esto se va a juntar. Generalmente estas uniones celulares se ven en lo que viene a ser la unión de lo que viene a ser la célula en su región apical con su lámina basal, ¿ok? Eso no sé si lo vieron en tejidos, ya, pero esa es otra función de los microfilamentos. Asimismo, lo importante de los microfilamentos es que le van a dar ese sostén y esa rigidez a la célula, y los microfilamentos son los que van a estar en mayor proporción en la célula, es decir, que de los filamentos intermedios y de lo que vienen a ser los microtúbulos y los microfilamentos van a ser lo que van a estar en una mayor proporción, ¿ok? Acuérdense lo más importante de eso, mayor proporción los microfilamentos. Función, va a formar literalmente el esqueleto en la membrana, es decir, que le van a dar esa forma a la célula como tal. ¿Qué otra función importante? Bueno, ¿qué otra cosa más? Miden 6 nanómetros y su proteína, o están hechos de qué cosa? De la actina. No, no sé si eso está en el libro, pero para que lo sepan, estos microfilamentos se van a armar en una doble hélice, como así como ustedes lo pueden ver aquí, se dan cuenta que tienes como si fuera una doble hélice, como que si fuera una especie de ADN, así como esa doble cadena, ya, lo cual vas a tener un filamento de actina, o una proteína de actina alfa y una proteína de actina beta, y se van a ir juntando de una en una, de una en una, de una en una. No sé si eso lo dice el libro, pero si no lo dice el libro, lo esencial es que sepan nomás que están hechos de actina. ¿Ok? Los metrofilamentos están hechos de actina. Eso con respecto a los microfilamentos. Y tenemos los filamentos intermedios, que estos van a medir de 8 a 10 nanómetros de grosor, perdón, y obviamente van a ser mucho más gruesos y van a estar más firmes que los
propios microfilamentos. Miren cómo son los microfilamentos. Los microfilamentos son los que le van a dar, por así decirlo, la rigidez y la estructura de las células, o sea, su forma. Pero los filamentos intermedios no son así. Los filamentos intermedios, en cambio, su principal función es que va a darle la resistencia a la tensión a las células. Es decir, que les va a dar ese sostén y esa firmeza. Le van a dar esa firmeza y también le van a ocasionar que si la célula se estira de más, esta pueda volver a su forma virtual y esta no se rompa o no se dañe. Una de las principales proteínas que le van a dar o van a formar los microtúbulos, pero los filamentos intermedios va a ser la queratina. Es por eso que también tiene estrecha relación con lo que vienen a ser los filamentos intermedios, tiene estrecha relación con lo que son las uñas y con lo que es el pelo, por lo que es por los mismos filamentos de queratina. Pero una de las principales proteínas que forman estos filamentos intermedios, ¿cuáles son? Lo que vienen a ser la queratina. Otra función esencial de los filamentos intermedios va a ser la participación en uniones celulares, pero de unión de célula a célula, ¿ok? Así como podemos darnos cuenta aquí. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un desmosoma. Este desmosoma es un tipo de unión celular que va a permitir que una célula se conecte con otra célula, de una al lado de la otra. Cuando ustedes ven los epitelios, se dan cuenta que hay una célula aquí y otra célula acá, de célula, de célula, célula, de célula. Están unidas por desmosomas. Y estos filamentos intermedios son los que van a penetrar como que estas placas, es como cuando ponen una placa en un hueso fracturado y le ponen la placa y obviamente los tornillos, y con los tornillos los fijan. Ya los filamentos intermedios como que si fueran esos tornillos, ya, y fijan de célula en célula, ¿ok? Entonces, esa es una de las funciones importantes que tienen los filamentos intermedios dentro de la célula como tal, dentro del citoesqueleto. Aquí podemos ver una imagen en microscopio electrónico de cómo se ven estos microfilamentos. Miren, aquí se ve esto. Así es como se ven. Este, Otra cosa más que lo veremos cuando estudiamos núcleo es que los filamentos intermedios van a rodear a todo el núcleo y van a disponerse desde el núcleo hacia afuera de la célula. Es por eso que justamente aquí ves el núcleo celular y justamente los bordes del núcleo celular es como que nacen y de ahí se distribuyen por todas las células. ¿Ok? Y así son subunidades, su proteína que lo forma son subunidades queratina, así como se lo puede ver en esta imagen. Y eso sería todo con los filamentos intermedios. Y con respecto a los microtúbulos, pues son los más grandes. Ya, dejen ver, sale aquí cuántos miden, porque este man sí lo tiene aquí puesto. Miden entre un grosor de 25 nanómetros de diámetro, es decir, son los más gruesos. Asimismo, los microtúbulos van a estar formados en el centrosoma, que va a ser una estructura o una unidad funcional del centriolo, que es lo que vamos a estudiar mismo en las organelas. Asimismo, es en forma de cilindro, ¿ok? Este va a tener forma de cilindro y se va a formar por unas proteínas denominadas tubulinas. Entonces, las proteínas que van a formar a los microtúbulos se denomina tubulina y lo va a formar en forma de protofilamentos, que es prácticamente estos filamentos que vemos aquí. Y ya después estos protofilamentos se van a ir agrupando de pares de 9, bueno, o unidades de 9 para ir formando los microtúbulos. Pero como tal, la unidad funcional del microtúbulo o la proteína del microtúbulo va a ser la tubulina. Asimismo, hay una tubulina alfa y beta, eso creo que no lo dice el libro. Son 13 protofilamentos. Los 13 protofilamentos de tubulina son los que van a formar un microtúbulo. Así que pilas con eso. ¿Ok? ¿Cuál va a ser lo que viene a ser la función de estos microtúbulos? También van a ayudar o van a brindar algo de dureza, también un poco de resistencia en la célula, pero una de las principales funciones son el transporte específico de ciertas proteínas, ya el transporte específico de ciertas proteínas y también de ciertas organelas. Después de la clase le voy a mandar un TikTok en donde se ve claramente cómo los microtúbulos, que son todas estas largas rojas, estas largas fibras rojas, van a servir como una especie de cadena de rieles de tren. ¿Ya? Por aquí van a venir proteínas que van a fijar a las organelas en estos microtúbulos y dentro de todos estos microtúbulos van a posar estas proteínas donde van a caminar, van a sacar como unas patitas, van como que a caminar literalmente en medio de estos microtúbulos para así poder movilizar a todas las organelas. Es por eso que te dice que el citoesqueleto ayuda al movimiento interno de la célula en una forma de un todo. ¿Por qué ayuda al movimiento interno de la célula? Porque gracias a los microtúbulos, algunas organelas, proteínas y otras sustancias se pueden mover. Por ejemplo, mira, aquí tenemos aquí un microtúbulo y se dan cuenta que aquí tenemos esta proteína denominada cinesina. Ya miren,
Es así, esto es una proteína. Entonces la cinesina fija la proteína al mitotúbulo y le empieza a mover por todo el citoesqueleto. También puede fijar a las organelas. Miren, aquí tenemos otra imagen, cómo fija una proteína, o puede fijar también en una organela, y cómo ésta la va transportando por toda la célula. Aquí tenemos el centrosoma, que es la unidad funcional del centriolo, que ya lo vamos a meter más adelante, y de ahí nacen lo que vienen a ser los mitotúbulos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca del citoesqueleto? ¿Alguna pregunta que tenga acerca del citoesqueleto? Uy, aquí viene una chica. Vamos a aceptar. Ya. ¿Tienen alguna pregunta acerca del citoesqueleto, chicos? ¿O seguimos a organelas? De momento está todo claro. ¿Ok? Creo que ya les... Tengo un chancecito que una chica me escribió para dejarla entrar. Creo que era la chica que acabo de aceptar, Teo. Ya listo. Bueno. Vamos a pasar a lo que hacen las organelas, que es prácticamente lo que queda de la clase. No, no es tan larga, la verdad. Ya, siguiente semana veremos lo pesado, que son las producciones de proteínas. ¿Qué cosa que tenemos en las organelas como tal? Las organelas son los órganos de la célula. Por eso se denominan organelas. ¿Ok? O sea, algunas organelas van a estar rodeadas por una o dos capas de una membrana unitaria o también puede ser bilaminar. A esto se le va a denominar organelas membranosas. ¿Por qué? Porque tienen una membrana. Por ejemplo, las organelas como el núcleo, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, el retículo endoplasmático o endoplásmico y el aparato de Golgi es a donde entran a lo que vienen a ser estas organelas membranosas. Si le preguntan cuáles son las organelas membranosas, tienen que responder el núcleo, el lisosoma, las mitocondrias, los peroxisomas, los retículos endoplásmicos y el aparato de Golgi. ¿Ok? Y las organelas que no tienen membrana, es decir, las organelas sin membrana o que no tienen membrana, son los ribosomas, el centrosoma, los centriolos y los cuerpos basales. ¿Ok? Y los cuerpos basales. Esas son todas las organelas como tal que tienen membrana y no tienen membrana. Ya para ir a estudiar cada uno, vamos a empezar con el núcleo celular. Tenemos que saber que el núcleo celular va a medir entre 3 a 10 nanómetros, puede ser un poco más grande. El núcleo celular, ojo con esto, es el organelo más grande de la célula. ¿Ok? El núcleo celular es el organelo más grande de la célula. Es el único organelo que nosotros vamos a poder visualizar en lo que viene a ser un microscopio óptico. Es decir, un microscopio de los que se ven normalmente. Tiene un diámetro alrededor de 5 micrómetros. ¿Ok? Y asimismo va a tener su membrana unitaria, ¿no? Va a tener una membrana externa y una membrana interna, ¿ok? Y las cuales, en la membrana externa, es donde vamos a encontrar lo que vienen a ser los poros nucleares. Que estos poros nucleares van a servir de mucha importancia para lo que viene a ser la transcripción de ADN y la formación de proteínas, que lo vamos a ver de aquí a la siguiente semana. De aquí tenemos que va a tener un nucleolo, que es justamente una estructura mucho más pequeña que se va a encontrar dentro del núcleo, que ya lo vamos a estudiar más adelante. También otra estructura que se va a ver envuelto en todo lo que viene a ser este nucleoplasma, o lo que viene a ser el citoplasma del mismo núcleo, porque el núcleo tiene un citoplasma dentro, denominado nucleoplasma. Dentro de esto vamos a tener la cromatina. ¿Qué es la cromatina? La cromatina va a ser literalmente el código genético, va a ser como que dentro de la cromatina es donde vamos a tener las cadenas de cromosomas, ¿ya? Y ahí es donde se va a guardar toda la cadena de ADN. Eso lo vamos a estudiar también la próxima semana, con más a detalle. ¿Cuál es la función del núcleo? Almacenar la información genética de lo que viene a ser el cuerpo humano, de lo que viene a ser el ser humano. En el núcleo es donde va a ser nuestra gran cadena o banco genético. De ahí va a todas las células que tienen el núcleo, de ahí es donde va a estar el ADN. Un dato extra, que igual eso lo vamos a estudiar la próxima semana, pero para que lo vayan sabiendo, el ADN, que es el que se encuentra dentro del núcleo celular, no sale del núcleo. El ADN no se mueve en el núcleo, lo que sale es el ARN mensajero. ¿Ok? Que bueno, eso lo vamos a estudiar después más adelante. Asimismo, el núcleo, como tiene el ADN, también va a formar el ARN mismo. Y el ARN va a ser expulsado al citoplasma. ¿Cómo lo expulsa el citoplasma? Por estos poros, ¿no? Que eso lo veremos a más detalle. Siempre lo estoy repitiendo cada rato, pero eso lo veremos más a detalle mucho más adelante. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que los filamentos intermedios como que nació del núcleo celular?
más o menos pasa así, debido a que el núcleo celular va a tener una lámina, denominada la lámina nuclear, que aquí no está. O sea, bueno, es lo mismo que envoltura nuclear. Aquí está. A ver, wait. Ah, 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 Aquí está, membrana nuclear interna, ya, la envoltura nuclear. Ya. Si ven que abajo de la envoltura nuclear, justamente en la membrana nuclear interna, tenemos esta lámina nuclear. ¿Qué es una lámina nuclear? Es prácticamente este anillo formado por lo que vienen a ser los filamentos intermedios, que es lo que está aquí, que va a formar una lámina, la cual después se va a dispersar por toda la célula. Entonces, esa es la principal función también de los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios van a formar esto, lo que viene a ser la lámina nuclear. ¿Ok? De aquí estos son poros, son los poros que se encuentran dentro del núcleo, que son los que van a permitir que salga el ARN mensajero al citoplasma. Aquí tenemos el lado del núcleo, aquí tenemos el lado del citoplasma. ¿Ok? Ahora, justamente en la lámina nuclear, de ahí también va a estar en estrecha relación con el retículo endoplasmático rugoso. Eso se lo diré más adelante, por qué está relacionado y por qué está junto, ¿ok? Pero tiene que ver con la transcripción de proteínas, ¿ok? Pero eso más adelante se lo diré, pero para que sepan, tiene una estrecha relación con el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Eso es con relación al núcleo. Acuérdense siempre, el único organelo que se puede ver con microscopio óptico, o sea, el típico microscopio que tenemos en todos los laboratorios, va a ser el núcleo. Es el único organelo que vamos a poder ver y es el más grande. Ahí tenemos, bueno, no sé si su libro le mencionan lo que van a ser los nucleolos, creo que no se los menciona, pero el nucleolo es un organelo chiquitito que se encuentra dentro del núcleo y la principal función del nucleolo, ¿cuál es? Sintetizar o formar lo que vienen a ser los ribosomas, que es otra organela que se encuentra dentro de la célula. Ahí tenemos el retículo endoplasmático, que el retículo endoplasmático, también denominado retículo endoplásmico, ¿ya? Es una red de filamentos, no, que no es una red cable, es una pequeña red dentro del citoplasma, lo cual literalmente significa eso, una pequeña red, las cuales va a tener un sistema de conductos, criptas y fosas intercomunicadas, denominadas cisternas, y estas cuales van a estar envueltas en una membrana unitaria, es por eso que el retículo endoplasmático se le dice que es una organela de membrana. Este retículo endoplasmático se va a dividir en dos, en rugoso y liso, y ambas van a tener una estrecha relación. Otra cosa más importante es que este retículo endoplasmático o el retículo endoplásmico va a formar a los peroxisomas, que son los que vamos a estudiar más adelante. ¿Ok? Esto es la red, este es el retículo endoplásmico o esta red del citoplasma, ¿no? Se dan cuenta que tenemos como que una red que no tiene estas bolitas y otra red que sí tiene estas bolitas. Ahora, aquí es donde está la diferencia de una y la otra. El retículo endoplasmático rugoso se le denomina que se lo denomina que es rugoso porque es literalmente es como que si fuera así rugoso, como que fuera así, como que estuvieras muchas. Bueno, el término mismo, no sé cómo explicarlo, pero es como si fuera rugoso. Ya, pero esta parte rugosa, esta forma rugosa, ¿por qué se da? Esa forma rugosa le da la presencia de ribosomas. Los ribosomas van a estar pegados en estas cisternas de esta red de retículo endoplasmático rugoso. ¿Y para qué sirve esto? Entonces, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Va a producir fosfolípidos, va a ayudar a formar proteínas y también va a ayudar a formar en grandes cantidades, bueno, no glucoproteínas, pero es una de las principales para formar en una de estas. Ok, entonces, las principales funciones del retículo endoplasmático rugoso va a ser formar proteínas y formar fosfolípidos. ¿Debido a qué? Debido a que tiene ribosomas. Y estos ribosomas son los encargados de literalmente ayudar en la transcripción o en la formación de cada una de las que ya mencioné como tal. ¿Ok? Y de ahí tenemos el retículo endoplasmático liso, que cuál va a ser la función de lo que es el retículo endoplasmático liso, va a ser sintetizar ciertos lípidos y esteroides, van a servir, va a tener una función de desintoxicación del cuerpo humano. ¿Por qué una función de desintoxicación? Porque va a ayudar esta es la encargada por así decirlo, metabolizar ciertos químicos o ciertos fármacos. Por ejemplo, acuérdense, para un ejemplo, el hígado es el depurador excelente del cuerpo humano. En el hígado se metaboliza tanto el alcohol, por ejemplo, como las grasas y también los fármacos. ¿Ok? Es por eso que las células hepáticas tienen una gran cantidad de retículo endoplasmático liso.
acuérdense que no todas las células tienen la misma cantidad de organelas. Habrán células que tengan una mayor cantidad de mitocondrias porque producen mucha más energía. Por ejemplo, lo que van a hacer las células del sistema nervioso. Habrán células que tengan más retículo endoplasmático porque tienen una función de ¿qué? De lo que ven a ser metabolizar o eliminar sustancias, por ejemplo, el hígado. Van a haber células que van a tener una mayor cantidad de aparato de Golgi y ribosomas y retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, ¿cuáles? Las células intestinales porque sintetizan más proteínas y todo lo demás. Entonces, cada una de estas, cada una de estas cosas es importante saberla, porque en un pre tomaron, bueno, fue mi pre, creo, tomaron cuál de las siguientes organelas es la encargada de metabolizar o lo que viene a ser el alcohol, el retículo endoplasmático liso, por ejemplo. ¿Ok? Así que, pilas con eso. Antes de avanzar con lo que es el ribosoma, ¿todo claro hasta ahora, chicos? ¿Todo claro hasta ahora? Dime, Leslie. Esta es una pregunta. En el caso de que la función sea del retículo endoplasmático que tiene lo de desintoxicación de alcohol, ¿no se confunde con la función, la de los peroxisomas? A eso voy. Sí y no, porque los peroxisomas también son una organela encargada de también metabolizar o eliminar ciertas sustancias. La diferencia de ambas va a ser su forma de eliminarlo. Pero, o sea, creo que bueno, esa misma pregunta es que en semestres pasados usaban dos libros para biología, Saladín y también lo que era el propio Martini, pero no sé si en el Saladín es el que dice que el peroxisoma metaboliza el alcohol o es el que dice que metaboliza el alcohol, lo metaboliza el retículo endoplasmático liso. En los dos había eso, pero acá en el retículo endoplasmático salía que era el liso, y en los Ajá. peroxisomas una de las funciones era esa, la misma. También de metabolizar lo que viene a ser el hígado. Ya mira, lo que pasa lo que pasa es que tiene una estrecha relación porque en el retículo endoplasmático liso se forman los peroxisomas. Entonces, como tal, también tienen la relación de uno y el otro. Es más, dentro del retículo endoplasmático liso, por ahí en algunas cisternas hay un poco de peroxisomas. Ya. Por eso es que también brinda la función de lo que viene a ser metabolizar el alcohol o ciertas sustancias. Ya. No todas las sustancias lo metaboliza el peroxisoma y también lo metaboliza el retículo espermático liso. Pero, por ejemplo, el alcohol, a mí me enseñaron que era en el retículo espermático liso. Entonces, en tal caso, igual sería bueno que le pregunten a su docente que esa confusión, porque le pueden decir que en el libro dicen ambas cosas. Pero puede ser que en el libro digan ambas cosas por el simple hecho de que te digo que el peroxisoma nace del retículo espermático liso. Entonces, por eso puede ser la relación de uno y el otro. ¿Ya? Igual, como que una función más específica del retículo endoplasmático liso es la eliminación o por así decirlo, el metabolismo de ciertos lípidos y también la formación de esteroides. ¿Ok? Eso es algo como que más claro y eso es algo que suele hacer el retículo endoplasmático liso. Por ejemplo, las células de Leydig, que son lo que se llama testosterona, y por ejemplo también ciertas células que secretan hormonas tienen también una gran cantidad de retículo endoplasmático liso para formar esas hormonas a través de lípidos. Entonces, esa función es algo más específica del retículo endoplasmático liso, por si desean saber. ¿Ok? De ahí tenemos esta organela que es el ribosoma, que va a componerse de una cadena larga y una cadena corta, ¿ok? La cual estos ribosomas, ¿de dónde van a nacer? Van a nacer directamente de lo que es el nucleolo. Función de los ribosomas, van a ayudar a lo que viene a ser la formación de proteínas, la transcripción genética, y la principal función también es que va a leer el ARN mensajero, o sea, va a ayudar a leer el ARN, ¿ok? Y va a ayudar a formar el ARN y a través de la lectura de este ARN, va a formar proteínas. Eso lo veremos la próxima semana en mucho más detalle, pero como tal, eso es lo único importante ahorita como tal, ¿ok? Eso es lo más importante ahorita, ya. Que nacen del nucleolo, o sea, el nucleolo lo forma, tiene una cadena larga, una cadena corta, y la principal función es forma o traga proteínas, lee al ARN y también ayuda a la transcripción genética, ¿ok?
Ahora, el ribosoma no está solamente en lo que viene a ser retículos plasmáticos rugosos, tiene una gran cantidad tiene una gran cantidad puesta dentro del retículos plasmáticos rugosos, pero también está inmerso en el citoplasma, en algunas otras organelas, en el mismo nucleolo, en la membrana nuclear, o sea, está inmersa en toda la célula como tal, pero en una mayor cantidad en el retículo plasmático rugoso. Luego tenemos también el aparato de Golgi, que el aparato de Golgi son pequeñas vesículas, denominadas vesículas de Golgi, son vesículas lipídicas, ¿ok? Y la principal función de este aparato de Golgi es que va a servir como una especie de depósito y también como una especie de mensajero, o sea, las proteínas recién formadas, déjeme ver que aquí tengo, creo que tengo una foto, bueno, miren. Aquí tenemos esta red, justamente el aparato de Golgi está adosada al final de la red de retículos espermáticos rugoso y liso. ¿Ya? Una vez que se forma la proteína aquí en retículos espermáticos liso, esta proteína, perdón, del retículo espermático rugoso, esta proteína viaja hacia el aparato de Golgi y en el aparato de Golgi esta puede ser empaquetada. En el aparato de Golgi puede hacer diferentes funciones. Puede coger a la proteína y decir, esta proteína no está apta para que vaya al cuerpo humano, la empaqueta en un lisosoma y la destruye. ¿Qué otra cosa también tiene? Coge la proteína y la distribuye a una parte del cuerpo humano, la distribuye a una parte de la célula. Por eso se denomina que la parte de Golgi es como una especie de aduana. O sea, la principal función es coger y distribuir a las proteínas. Pero asimismo también tiene una función de formar rucoproteínas. ¿Ok? ¿Qué significa rucoproteínas? Por ejemplo, es una proteína más rucosa, es decir, más lípida, ¿ok? El acuérdense que el aparato de Golgi está formado ¿por qué? Por vesículas lipídicas. Entonces es como que coja la proteína y si la necesita formar en una rucoproteína, la adosa en vesículas de Golgi, que es prácticamente su propia forma. Es como que si cogiera de su mismo ser la fagocita, la empaqueta con su mismo material y de ahí la expulsa y la distribuye. ¿En qué? En glucoproteína. ¿Por qué? Porque fue una proteína que la combinó con su mismo material que está hecho de lo que vienen a ser vesículas lipídicas, la combina, la empaqueta y la manda. ¿Ok? Por eso se denomina glucoproteína. No sé si quedó claro esa función del aparato de Golgi. O sea, de ahí no tiene más función, la verdad, pero como tal esa es la función más importante del aparato de Golgi, que es como una aduana, es encargada de distribuir a las proteínas. No sé si quedó claro eso. Puede volver a repetir. Puede volver a repetir. Ya, voy. Ya, el aparato de Golgi, la principal función es que, mira, primero, para que entendamos mejor las cosas. El aparato de Golgi, toda esta estructura que ustedes ven aquí, imagínenselo como si fuera una raza, así como cuando ustedes ponen aceite en el sartén y se ve como si fuera así todo acuoso. Ya, es una organela acuosa, hecha específicamente de lípidos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Digamos que el retículo espermático rugoso se sintetiza una proteína, entonces esta proteína la mandan al aparato de Golgi. La parte de Golgi es como la frontera, es como el control de aduana. Entonces la parte de Golgi coge, mira la proteína y es la encargada de tomar tres decisiones. Si la proteína está bien, la coge, la empaqueta y la manda, digamos, al citoplasma para que funcione no sé, para que tenga su función. Entonces coge la proteína, la empaqueta y la manda al citoplasma. ¿Cuál es la otra función de lo que es el aparato de Golgi? Es coger y mira la proteína. Y si está mal, ¿qué es lo que hace? La empaqueta y se la mandan al lisosoma para que la elimine. ¿Y cuál es la otra función de la parte de Golgi? Que mandan a la proteína, ¿ya? Pero esa proteína no debería ser proteína, debería ser glucoproteína. Digamos que manda una proteína no totalmente formada, pero es porque le faltan los toques finales de la parte de Golgi. Entonces la parte de Golgi viene, la mira y le dice, ok, aquí te falta un poco de sal, entonces yo cojo y le empaqueta, o sea, le empaqueta en una vesícula denominada vesícula de Golgi. Acuérdense, ¿de qué estaba hecho el aparato de Golgi? De lípido, o sea, es decir, digamos que de glucosa, ya, de lípido. Entonces, si junta a la vesícula de Golgi con la proteína que va a formar glucoproteína, entonces por eso que el aparato de Golgi también tiene función de formar glucoproteínas, porque no todas las proteínas del cuerpo humano son proteínas normales, sino que también pueden ser glucoproteínas para que cumpla su función. No sé si ahí me llegué a explicar mejor con relación al aparato de Golgi. Como,
¿Se entendió mejor ahí lo del aparato de Golgi? ¿Sí? Listo. ¿Ok? Turu. Lisosomas. Ya. Los lisosomas pueden ser producidos, ojo con esto, pueden ser creados por el aparato de Golgi o por los ribosomas. ¿Ok? ¿Qué abro? Perdón, miento. El retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso. Y lo que ven a hacer, el aparato de Golgi también pueden formar lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? También van a tener una especie de función depuradora, o también son limpiadoras. Pero ¿cuál es la diferencia de lo que ven a hacer el peroxisoma con el lisosoma? Es que el lisosoma son pequeños organelas de forma discoide u ovoideas que van a ayudar a metabolizar o van a terminar eliminando ciertas sustancias por medio de enzimas. El libro te menciona que hay más de 50 enzimas puestas en estos lisosomas. ¿Ok? Estas enzimas son las encargadas de destruir o son las encargadas de eliminar ciertas sustancias que la célula no necesite o que deberían eliminar. Por ejemplo, ayudan a hidrolizar proteínas. Es por eso que lo que mencioné el aparato de Golgi, ¿no? De que si el aparato de Golgi ve una proteína que no necesita, coge y la manda al lisosoma. Y el lisosoma coge y la destruye. Hidroliza proteínas. También puede hidrolizar fosfolípidos. Hidroliza también carbohidratos complejos. Y también puede hidrolizar ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? El ADN, por ejemplo, y el ARN. Entonces, estos lisosomas, ¿cómo lo hacen? Por medio de lo que ven hacer enzimas. Aquí es donde van a entrar dos definiciones importantes que tienen que saber diferenciar entre lo que es autofagia y autólisis. ¿Ok? El autofagia, ¿qué quiere decir la autofagia? Es la propiedad digestiva de las propias células. Es decir, que estas van a digerir y asimismo van a desechar organelas, las cuales ya no tienen funciones o las reciclan. Por ejemplo, las mitocondrias se las puede volver a crear, pero si estas manas están mal, ¿qué es lo que hace la célula? La fagocita y la elimina para poder reciclarla y renovarla. Eso se denomina autofagia. Es decir, que es la capacidad de la célula que tiene para poder comerse, digamos que la misma célula, pero para renovarla, ¿no? Y ahora la autólisis, que tiene que ver con la muerte programada, es decir, con la apoptosis. ¿Qué quiere decir la autólisis? Es que estos lisosomas, ¿qué es lo que hace? Van a mandar enzimas para poder destruir a la célula como tal. O sea, no es como que cogen y eliminan ciertas cosas para poder renovarlas. No, este lisosoma se activa por una cadena larguísima que ustedes ya verán en cuarto, que es la cascada de las caspasas. Eso ya lo verán ustedes en cuarto ciclo. Falta mucho todavía para eso. Pero como tal, ¿qué hace esto? Todas estas cascadas hace que como que la avisa al lisosoma, mijo, esta célula ya tiene 90 años, ya tiene que morirse, esta célula ya no funciona, entonces hace apoptosis. Entonces este lisosoma manda ciertas enzimas para poder destruir a la misma célula, o sea, para poder suicidarse, hacer la autosuicidación. Por eso es que hay por ahí un sticker de una célula ahorcándose diciendo apoptosis. No sé si lo tienen, si no lo tienen se lo va a pasar para que entiendan el chiste. Pero esa es la diferencia entre ambos términos. Es importante que ustedes sepan la diferencia en ambos términos. La diferencia entre autofagia y la diferencia entre autólisis. Recuerden siempre esto. Auto, yo mismo, fagia de comer. Me como a mí mismo, pero es como para reciclar. En cambio, autólisis es auto, yo mismo, o sea, mismo. Y lisis significa destrucción celular. Entonces, ahí está la relación de uno y lo otro. ¿Ok? ¿Sí quedó claro ahí? ¿Sí? Uy, coño. Voy a ver todo el LOL y eso me está, o sea, que la computadora se ponga como loca. ¿Sí quedó claro eso, chicos? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Listo. Ahora, vamos con los peroxisomas, que los peroxisomas son creados también por el retículo endoplasmático liso, no por el rugoso, por el liso, ¿ok? Y también, ¿cuál es la importancia de los peroxisomas? Son pequeñas organelas bien chiquititas, pero en cambio, como su nombre mismo lo dice, peroxisoma, peroxida, peróxido, peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Es literalmente agua oxigenada. El nombre comercial de peróxido de hidrógeno es agua oxigenada. ¿Y qué es lo que hace el peroxisoma? Oxida moléculas orgánicas gracias al oxígeno, o sea, gracias a los dos, ¿ya? Entonces, la diferencia entre el lisosoma y el peroxisoma es que el lisosoma elimina las sustancias a través de enzimas, pero el peroxisoma en cambio no las elimina por enzimas, las elimina gracias al óxido, las oxida. El peroxisoma también ayuda a la desintoxicación, debido a que
por medio de la oxidación puede oxidar ciertas moléculas o ciertos fármacos y asimismo desintoxica o también ayuda a ejercer la función de ciertos fármacos. ¿Ok? Otro ejemplo, el hígado. El hígado también tiene una gran cantidad de peroxisomas y el retículo plasmático liso. Asimismo, el peroxisoma descompone ácidos grasos, pero lo descompone en dos átomos. ¿Ok? Ojo con esto, no es lo mismo fosfolípidos, que eso ya lo nombré anteriormente, en el lisosoma, que ácidos grasos libres. No son lo mismo, así que mucho ojo con eso. Los ácidos grasos libres oxidados en dos átomos gracias al peroxisoma. ¿Y cuál es la forma del peroxisoma? ¿Cómo el peroxisoma hace eso? A través del peróxido de hidrógeno. Es como que ustedes lanzaran a cualquier cosa agua oxigenada ya. ¿No? Y se han dado cuenta cómo la sangre se autodestruye literalmente cuando lanzan agua oxigenada. Ya, es lo mismo ya. Es lo mismo que hace el peroxisoma. Coge y lanza agua oxigenada. ¿Ok? Algo importante que menciona el libro, y tienen que saberlo, es que hay una enzima que inhibe el peróxido de hidrógeno. Es decir, que lo abole, lo anula, y es la catalasa. La catalasa va a desdoblar el peróxido de hidrógeno, es decir, coge y lo corta, lo elimina, no hace que cumpla su función. Eso no lo sería del peroxisoma, son enzimas que la tiene la célula, por si acaso, pero igual es importante que lo sepan. La catalasa es una enzima que va a inhibir o va a dejar que no funcione, ¿qué cosa? El peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Esa es la diferencia entre lisosoma y peroxisoma. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? La diferencia entre uno y el otro. Sí. Ya, listo. Y ahora vamos con las mitocondrias, que es otra organela que tiene una membrana. Esta organela es importante. ¿Qué tienen que saber de esto? La mitocondria es la única organela que va a tener un ADN propio. Es decir, que el ADN de la célula que se encuentra en el núcleo no tiene nada que ver con las mitocondrias. Es por eso que ciertos científicos aludieron a la teoría de la endosimbiosis, la teoría es que una célula procariota se come otra célula procariota y así se forma una célula eucariota por la fusión de ambas células procariotas. Es lo mismo acá, esta es como que la prueba que deja la ciencia de que hay dos células en realidad metidas dentro de una. Las mitocondrias van a ser organelas que van a estar dispuestas con lo que hace una membrana interna y una membrana externa, van a tener una cadena de ADN circular, ojo con eso, parecidos a algunas bacterias. Es más, tiene como que forma hasta una bacteria, la verdad. ¿Ok? Y así mismo va a estar rodeada por lo que es una membrana unitaria, doble membrana unitaria, membrana externa, membrana interna, los cuales dentro de esta membrana se va a encontrar unas crestas unos pliegues denominados crestas, que son todos estos pliegues que hay aquí, que justamente lo dicen crestas. Como se pueden dar cuenta, dentro de estas crestas también tenemos ribosomas. El ribosoma se encuentra en todos lados. ¿Ok? El espacio entre ambas crestas, o sea, el espacio entre cresta y cresta, o sea, entre todas las crestas se denomina matriz, como aquí su nombre mismo lo dice, es una matriz. ¿Ok? Y dentro de esta matriz es donde se va a llegar a sintetizar el ATP por medio de una enzima denominada ATP sintasa. En realidad, eso es todo un proceso larguísimo denominado ciclo de Krebs, por eso no lo tienen que aprender. Pero lo importante que quiero que sepan es que la mitocondria, gracias a lo que viene a ser su matriz, dentro de esta matriz es donde se va a formar el ATP. ¿Qué es el ATP? Acuérdense que es la energía, es la moneda energética que necesita el cuerpo humano para ejercer funciones. Es por eso que el libro te menciona que las mitocondrias son una especie de planta de energía. O sea, ¿por qué? Porque aquí se forma lo que viene a ser el ATP. Si no tuviéramos mitocondrias, no se genera energía, no se formaría ATP. Y el cuerpo humano no podría hacer nada. ¿Ok? Así que pilas con eso. ¿Ok? Sí. Oh, no, chamares, no puse los centriolos. Bueno, vamos aquí con esto. Perdón, chicos. Igual lo voy a decir todo. Ya. Los centriolos es literalmente esto. Ya, es esto que están aquí. Ya. Es medio raro la función de los centriolos, porque cuando hablamos de los centriolos, en realidad, más allá de hablar de los centriolos, tenemos que hablar de los centrosomas. ¿Ok? ¿Pero qué son los centriolos? Son pequeños conjuntos cortos y cilíndricos de microtúbulos ensamblados unos a los otros. Prácticamente son microtúbulos, pero ensamblados unos a los otros. ¿Ok? Es como que estuviéramos viendo la estructura de lo que vienen a ser los cilios, cuando veíamos a los axonemas.
prácticamente igual. Son 3 microtúbulos, es decir, son 3 microtúbulos puestos en fila, ¿ya? ¿Y cuál es la función de esto? Bueno, es que vamos a tener 2 centriolos, cada célula va a tener 2 centriolos, que es esto que tenemos aquí, tiene 2 centriolos, la cual dentro de estos centriolos hay una pequeña red denominada centrosoma, ¿ok? Y este centrosoma tiene una de las misiones más pepas del mundo y va a ayudar en lo que es la división celular. El centrosoma es el encargado de ayudar a movilizar el núcleo en la mitosis. O sea, acuérdense, no sé si ustedes ya vieron, no sé si ustedes han visto mitosis, en lo que hace biología o conocen de la mitosis, que es la división celular, pero literalmente gracias a que el centrosoma está, el núcleo se puede llegar a coger el material genético y dividirlo y moverlo a ambos polos para que al momento que se divide la célula, ¿qué es lo que pasa? Se divide la célula y el material genético esté correctamente repartido, gracias al centrosoma, ¿ok? Literalmente el centriolo, literalmente el centrosoma es, digamos que es la unidad funcional del centriolo, es literalmente lo que está dentro del centriolo, ¿ok? Por ejemplo, cada cuerpo basal, como lo que son los flagelos o los cilios, tienen un solo centriolo orientado en sentido hacia lo que viene a ser el lumen. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente estas organelas basales, ya como los flagelos y lo que son los cilios, tienen estrecha relación con el centriolo. ¿Por qué? Porque el centrosoma ayuda a formar microtúbulos. ¿Y de qué está hecho los flagelos y los cilios? De microtúbulos, ¿ok? Prácticamente eso, ¿ok? Es prácticamente todo. Entonces, estas dos cositas que son los centriolos, ayudan a formar lo que ven a ser los microtúbulos. Es por eso que se dice que si una persona tiene una afección a nivel de esto, de los centriolos, puede tener muchas patologías, puede llegar a producir mayor predisposición a cáncer, inmovilidad, interrupciones genéticas o mutaciones genéticas, infertilidad y también déficit de crecimiento. ¿Por qué tiene cada una de estas? Porque si yo les digo que el centriolo es una organela importante para lo que viene a ser la división celular, si no hay una división celular correctamente, no hay crecimiento celular. Normal, ¿no? El crecimiento celular se da, ¿por qué? Porque se dividen más células y crece el número de células, por ejemplo. Eso es una. ¿Por qué cáncer? Porque así mismo, si no hay una correcta repartición en el código genético, es decir, el núcleo, no se logra repartir bien cuando se divide una célula en dos, vamos a tener una célula típica. Y una célula típica, si no es destruida, es igual a cáncer. Infertilidad, ¿por qué? Porque si no se pueden formar los microtúbulos, no se pueden formar ni los flagelos ni los cilios. Es decir, que los flagelos, las colitas de los espermatozoides, no van a estar. Es decir, que los espermatozoides no se van a poder mover. Infertilidad. En el caso de las mujeres, si no hay cilios en la trompa uterina, cuando la mujer tenga la ovulación, estos cilios no van a permitir que el óvulo totalmente no fertilizado, o sea, el óvulo ya totalmente ovulado, el óvulo que está listo para fusionarse con el espermatozoide, no se van a poder juntar. ¿Por qué? Porque no se va a poder mover de lo que viene a ser la trompa, de la ampolla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay infertilidad. Entonces, esa es la función de estos muchachitos acá, que son los centriolos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta acerca de los centriolos? Ya para ir con la última parte, que son los cuerpos de inclusión. Disculpa, ¿cuál era la función de los centriolos? Los centriolos como tal, la función es literalmente ayudar a formar el centrosoma. Y el centrosoma forma los microtúbulos. O sea, es algo difícil de entender como tal, porque cuando nosotros hablamos de centriolos solo nos referimos a estos, a esto, ¿no? A este par de microtúbulos. O sea, cuando nosotros nos referimos a centriolos solo nos referimos a esto. Es más, el libro le dice que es un conjunto corto y cilíndrico de microtúbulos ensamblados en pares de tres. Ya, perdón, 9 grupos de 3 microtúbulos. Literalmente, solo les dice eso. Pero cuando nosotros estudiamos más a profundidad, nos damos cuenta que dentro de estos centriolos hay una pequeña área denominada el centrosoma. Y este es el encargado de formar los microtúbulos y es el encargado de ayudar a la división celular. Entonces, como tal, si hablamos una generalidad de lo que es el centriolo, ¿no? Si una función general del centriolo, ayuda a la división celular. Uno, ayuda a la formación de microtúbulos.
ayuda a la formación de cilios y flagelos. Por ejemplo, ya esas sean las funciones del centriolo. Pero no tenemos que olvidarnos que dentro del centriolo como tal está la llamada red denominada centrosoma y que el centrosoma como tal, específicamente el centrosoma, es el encargado de cumplir todas estas funciones. ¿Ok? Pero si lo hablamos de forma general, centriolo es lo mismo, ¿no? Solo que centrosoma es como que algo parte del centriolo. No sé si me explico, es algo confuso, es medio loco esto, pero eso es prácticamente la función. ¿Sí me explico? Porque el libro te dice más la función del centrosoma, pero igual te habla algo del centriolo, que es lo mismo. O sea, es lo mismo, la verdad, solo que una cosa es más chiquita que la otra. Eso ya, pues. No sé si quedó claro eso. Sí, sí quedó claro eso. O sea, aparte del centriolo y eso, sí. Sí, Ya listo. Y ya para terminar, tenemos esto que son los cuerpos. Wait, coño. ¿Qué pasó? Ya, vamos acá. Rarito soy a veces. Esto que está acá, que son los cuerpos de inclusión. ¿Qué tenemos que saber? Que primero, lo que son los cuerpos de inclusión son cosas extras, son cosas que prácticamente no deberían estar en la célula y que poco a poco se van a ir eliminando. Y tenemos dos tipos de cuerpos de inclusión. Perdón, los endógenos, que son los cuerpos de inclusión o los productos celulares de la misma célula, es decir, que la misma célula la forma, y como la forma tanto, se pueden ir acumulando en el citoplasma, ¿ok? Por ejemplo, pigmentos de ácido, pigmentos, el glucógeno o gotitas de grasa, etcétera, ¿no? O sea, cosas que a la final son hechas debido al mismo metabolismo en la propia célula, como también los exógenos, o también denominados los cuerpos extraños. Por ejemplo, virus, bacterias, partículas de polvo, partículas de radiación u otras cosas más que se acumulen dentro de la célula. Es más, no me acuerdo, a un chico le dije la semana pasada que fui, que me pidió una explicación de esto, le dije que ciertas bacterias y ciertos virus para los patólogos, perdón, para los microbiólogos, ciertos virus y ciertas bacterias dejan una marca en la célula. Hay ciertos virus que dejan, por ejemplo, ojos en forma de buey, o también dejan el citoplasma como que medio, medio, coño, la madre, medio verde fosforescente. Entonces, todos son cuerpos de inclusión. Son partículas extrañas, son exógenas, dadas por qué? Por la infección de un virus, bacteria, polvo u otras cosas más. Pero prácticamente son los cuerpos de inclusión, no tienen nada más que saber los cuerpos de inclusión como tal. Prácticamente son partículas que pueden ser producidas tanto dentro de la célula como fuera de la célula, que deben ser eliminadas del citoplasma, que no tienen ninguna función específica dentro ahí. ¿Ok? Y eso, si es que no tengo una pregunta, sería todo, chicos, con respecto a la clase de hoy. Una clase no tan larga, corta, la verdad. A diferencia de la clase que tendremos de transcripción genética, eso sí va a ser una clase larguísima, pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que vimos hoy día o quedó todo claro. Para mí sí que quedó claro todo. Ya, entonces voy a cortar la grabación para subirla hoy. Hoy la subo.